Inicialmente, lo que estábamos solucionando era la falta de una productora de podcast que pueda ofrecer contenido o producción de calidad para las empresas. No había eso en el Perú hace 3 años y medio. Poquito más de 3 años y medio que ya íbamos operando. Nos mantuvimos 3 años y medio haciendo producción de podcast como una empresa cualquiera. No había un modelo de negocio o una escalabilidad porque estábamos muy limitados a los espacios, a los estudios y sobre todo estábamos muy local, porque no podíamos atender a podcasters que estén afuera. Tuvimos iniciativas, pero quedamos ahí nomás. Eso fue Podit durante 3 años y medio y ahora estamos haciendo una mutación o un pivoteo que estamos tirando al tacho nuestros 3 años y medio que hemos construido para poder empezar a hacer algo nuevo, pero con lo que creemos que va a tener un impacto mucho mayor. Obviamente con Web3. Estás cambiando y estás destruyendo todo lo que hiciste, estás haciendo una nueva propuesta. O sea, ya conocías el mundo cripto, ya conocías las comunidades, sí. Ya habías interactuado con ellas. Cuéntanos también qué es lo que nos puedes contar, ¿no? Porque ahorita todavía no has lanzado la cripto startup. Todavía no, estamos en ya proceso de desarrollo de nuestro MVP. Sí, pero ya hemos validado muchas cosas ya. Primero, Podit solamente produce podcast ahorita. Bueno, creamos contenido a nivel de audio, vídeo también para redes sociales, etc. Pero es una productora más, ¿entiendes? Ahorita es una productora más. ¿Qué significa eso? Que si un cliente viene y nos dice, José Carlos, queremos grabar un podcast, no sé, para entrevistas de cripto, por ponerte un ejemplo. Ya, chévere, este es el precio, enviamos, vamos a grabación, producción, postproducción, campañas de prelanzamiento, lanzamiento, recordación y nos vamos para las plataformas. Trabajamos con Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ya está. Y ahí acaba. Nuevamente, esto no es escalable, ¿entiendes? Porque si me vienen 1000 clientes, estoy condicionado a horas hombre, ¿no? ¿Puede ser un buen negocio? Sí. ¿Es un buen negocio? Sí, también, pero no es escalable. Y mi interés nunca estuvo en mantenerme con Podit, ¿sabes? Si no sabía que iba a haber algo más, pero Podit era un primer paso. Ahora con Web3, lo que estamos haciendo es ser una DApp, una aplicación descentralizada, donde las personas, o los podcasters que vayan a subir su episodio, van a poder hacer de cada episodio de podcast un NFT, para que posteriormente puedan vender ese NFT desde el día número 1 y así empiecen a ganar dinero desde el día 1. Ahora, ¿qué sucede aquí? Tú dirás, pero José Carlos, ¿por qué vamos a hacer eso? Porque los podcasters, hoy por hoy, Rodri, no cuentan con un plan de monetización o un plan de suscripción que les dé un beneficio económico. Por ejemplo, como YouTube. YouTube tiene un modelo de monetización exitoso. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast no tienen un modelo de monetización exitoso. Salvo que seas Joe Rogan y te paguen 100 millones al año para poder producir podcast, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Una data que conversamos también hace un tiempo. 95-98% de los podcasters no tienen pero no tienen patrocinadores, no tienen de repente Patreon para que reciban de otras plataformas tal vez. Entonces... O no conocen también de qué forma. ¿Y qué pasa? Que así se pierde el contenido. Y contenido de valor, por ejemplo. Y te pongo tu caso. Si tú de repente empiezas a crecer muchísimo más con este podcast y te empieza a demandar muchísimo más tiempo, vas a decir una de dos. O voy a ver la manera de conseguir un patrocinador y el patrocinador me va a dar $100, $200 al mes probablemente. O dejo el podcast porque no me está dando dinero y me está consumiendo mucho más tiempo. Si te vas por la segunda opción, que es dejo el podcast, vamos a perder oportunidad de que nos sigas entregando contenido de valor. Y hay muchas personas que de repente no están en YouTube o que están en YouTube, pero su audiencia de repente no les consume porque estar en YouTube es estar pegado viendo vídeo, o si no es estar con la publicidad que te chanta cada 10 minutos, ¿no? Y te desconcentra de todo. En cambio, el podcast, con lo que estamos haciendo con Podit, es básicamente, vas a subir tu episodio, vas a poder seguir entregando tu contenido de valor y tu audiencia, en vez que se suscriba, en vez que te dé Patreon, en vez que te dé el otro, te va a poder comprar un episodio. Y ese episodio que te va a comprar posteriormente no va a ser solo para que ganes tú como podcaster, para que te apoyen, sino también ellos o ellas con ese episodio que te compran, y si tu podcast sigue creciendo, obviamente va a aumentar de valor, ¿no? El ejemplo que siempre pongo aquí es, imagínate que Hablando Huevadas en su episodio número 1 de podcast lo hubiese subido a Podit, ¿no? La gente se va a pelear por el episodio número 1, ¿no? Y obviamente, si el episodio número 1 hace 3-4 años lo vendieron a $1, por ponerte un ejemplo, hoy ese episodio te aseguro que ya vale como unos
$200, por ponerte otro ejemplo, ¿no? Entonces también es una ganancia para la audiencia, además de para el podcaster. Y hay otra serie de beneficios más que vamos a estar brindando, como por ejemplo alojamiento y distribución de podcast. Es decir, subes directamente con nosotros, vas a poder distribuirlo posteriormente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ¿no? Y muchas cosas más también que estamos trabajando en Podit. Que eso sí, todavía no lo puedo comentar, son algunos features, pero sí tenemos ahorita un plan bien interesante para Podit.